Bien, comenzamos a grabar. Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a hablar de telesalud y sus aspectos legales. Como decíamos, vamos a iniciar por el principio. Sábado 2 de abril de 2016, creo que se puede visualizar ahí bien. Sí, ¿no? Compartimos. Se da pues esta ley 30421, que es la ley marco de telesalud. Para resumir, aquí nos dan algunos conceptos, ¿no? Que es universal, que debe ser equitativo, eficiente, con calidad, descentralizado, y el uso de las TICs, ¿no? Las TIC son las tecnologías de información y comunicación, como acá se describe, ¿eh? ¿No? Entonces, más o menos eso es nuestra, digamos, definiciones importantes, la interoperabilidad también. Creo que estas definiciones las vamos a ir repasando a medida que vamos avanzando con las normativas, pues como ya estamos acostumbrados en esta época de emergencia, son cambiantes, y justamente de eso vamos a hablar, han habido algunos cambios. Entonces, el objeto de la ley permite establecer los lineamientos para implementar el desarrollo de la telesalud, ¿no? Como estrategia de prestación de servicios de salud utilizando las TICs. Bien, aquí tenemos un capítulo en el cual habla de la Comisión Nacional de Telesalud. Esta Comisión Nacional de Telesalud, finalmente iba a ser después sustituida o retirada, así que no la vamos a mencionar ahorita, no vamos a perder mucho tiempo en ello. Y pues los demás capítulos nos hablan de las seguridad de la información, como ven, el fortalecimiento de las capacidades de telesalud. El MINSA, por si acaso, implementa a través de la plataforma de streaming Zoom. A ver, me se escucha un poco abajo. La situación con respecto a las transmisiones a distancia, porque de esto se trata, ¿no? De atender a distancia. Ya va a través de la telesalud a quitarse ese requisito de la presencialidad del médico para atender a sus pacientes, ¿no? Entonces, se designan pues miembros, se hacen reglamentos, se habla de la implementación de la telesalud, etcétera, y más que todo eso es en la ley marco, ¿ok? Ahora nos vamos al reglamento. En el reglamento tenemos aquí la fecha es más o menos en febrero de 2019, ¿no? Como ven aquí, 3 años después de la ley ha tomado hacer el reglamento. El reglamento es un poco más aterrizador en el sentido de los términos y de las cosas que vamos a necesitar para poder implementar, ¿no? La ley 30421, que hasta el momento actual, pues no todas las IPRES la tienen, ¿verdad? Ya la mayoría se está actualizando y colocándola, pero todavía no está, digamos, universalizada completamente, ¿no? Estamos viendo que pues las instituciones prestadoras de salud son aquellos establecimientos que van a dar el servicio de apoyo público, privado, etcétera, y que nos define acá algo importante que debemos recordar. Las IPRES consultantes y las IPRES consultoras. Este término es importante porque al igual que los interactuantes de la telesalud, o sea, en el caso, por ejemplo, que era el médico, teleconsultante y teleconsultor, el consultante es aquel que está accediendo a los servicios de telemedicina para poder hacer preguntas y poder buscar una resolución de su problema que él no lo tiene en ese momento. Y que en aquel año todavía se limitaba a áreas geográficas, ¿ya? Digo ese año porque eso ya cambió, ¿ya? Y con limitaciones de acceso a capacidad resolutiva. Y la consultora era justamente, pues, por ejemplo, ¿no? Acá en los hospitales o los institutos o cualquier hospital que pudiera resolver un problema del teleconsultante. ¿Ya? Entonces la IPRES teleconsultora sería en todo caso, por ejemplo, cuando se hace una consulta o a través de telesalud desde una
posta médica o desde un policlínico de regiones hacia, por decir, el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? O al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? Entonces el teleconsultor es aquel que usualmente tiene la mayor cantidad de especialidades que no son frecuentes para estar disponibles en el resto de IPRES consultantes, y que justamente por eso nos consultan para resolver algún problema a distancia. Bien, personal de salud, pues habla de la parte asistencial, ¿no? Obviamente, ¿no? Y hay personal de soporte tecnológico. En esto obviamente hay también la participación de los ingenieros, informáticos, etcétera, ¿no? También se desarrolla el término de telecapacitación, que ustedes saben, a través de, por ejemplo, los años pasados ya se ha implementado diariamente, a horario diurno, las telecapacitaciones que dan, por ejemplo, los jueves el Instituto Nacional de Salud de la Niña de San Borja, no recuerdo bien el viernes, creo que es Cayetano, etcétera, ¿no? Cada día hay una transmisión de ellos. Luego tenemos las teleconsultas también que habían de emergencia, ¿no? De nuevo, teleconsultante, teleconsultor, aquí hablan de la telegestión, que la vamos a hablar dentro de un momento, y los servicios de telesalud que comprenden pues varios aspectos como los aquí mencionados, ¿no? Prestación de los servicios de salud, gestión, información, educación y comunicación a la población, o sea, dirigir una charla, una grabación hacia la comunidad, por decir, métodos anticonceptivos, ¿no? Y sale un especialista hablando sobre ello y informa de manera, pues, general, ¿no? De esta manera tenemos este reglamento que ya nos dice cómo implementar esta situación, la telegestión, que habla de desarrollar actividades relacionadas a la planificación, organización, dirección y control con fines de mejorar los servicios, ¿no? Voy a revisar un ratito el chat por si acaso alguien esté consultando algo. Ya, perfecto. Y bueno, continuamos. Tenemos fortalecimiento de capacidades de personal de salud, o sea, esto también nos sirve como gestión para el usuario interno, ¿verdad? Así como queremos capacitar a la población en las tele-IECs, ¿no? También se quiere capacitar al personal, al usuario interno, o sea, a los técnicos, enfermeros, licenciados en obstetricia, odontólogos, etcétera, ¿no? Unos médicos con otros, entonces se tiene que hacer justamente este tipo de coordinaciones y se utiliza pues estas herramientas, ¿no? Eh, Después nos habla de la seguridad de la información en telesalud, ¿no? Que tiene sus respectivas medidas de seguridad, ¿no? Las capacidades, ¿no? Plazo de elaboración de documentos, lo que se va a tener que consignar en las historias clínicas, que va a abrir un registro de las atenciones brindadas por telemedicina, ¿no? Bien, esto más o menos es el reglamento, y ahora nos vamos a lo que ha pasado este año. Tenemos las últimas resoluciones, que comenzamos por esta, que es la de 26 de marzo del 2020. Sí, en efecto, en época cuarentenal, ¿no? Ya aquí en la resolución ministerial 116 del 26 de marzo del 2020, vemos que, a ver, vamos a alejarlo un poco, nos hablan de, a ver, aquí está la directiva de telegestión. Telegestión para implementación y desarrollo del telesalud. Esta resolución va prácticamente dirigida a correcciones que se han hecho en cuanto a la directiva de telegestión. Bien, comprendiéndose a esta telegestión justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Toda coordinación, organización, planeamiento, control de manera de hacer, pues, gestionar los recursos, por ejemplo, ¿no? Ya sean humanos o materiales, a través de estas herramientas virtuales que se puede poner de acuerdo, pues, por ejemplo, digamos, una red asistencial de salud, ¿no? Con sus unidades ejecutoras más pequeñas, ¿no? Con las UAPs, por ejemplo,
etcétera, ¿no? Entonces, esa es una. Y ahora tenemos la otra, que es también creo de la misma fecha, 26 de marzo, así es. Tenemos la resolución 117 de 2020, o sea, ahí pegaditas, las dos llegaron juntas. Esto habla de telemedicina síncrona y asíncrona. Entonces, para recordar esto, pues, la telesalud tiene varias, digamos, esferas, ¿no? Una esfera es la telemedicina, ¿no? Que es la atención propiamente del paciente, o sea, hacer una prestación de salud, ¿no? Está la telegestión, ¿no? Que es estas coordinaciones que hemos visto, la telecapacitaciones, ¿no? Que es charlas de, por ejemplo, ¿no? Apendicitis aguda, en el 2020, actualización, no sé, ¿no? Y se hace una exposición, la gente pregunta, ¿no? Etcétera. Las tele-IECs, que son la información, educación a la comunidad. Entonces, estas esferas, digamos, de la telesalud, ¿no? Que la telesalud las comprende, ¿no? Las engloba. Una de ellas es la telemedicina. Aquí está diciéndonos que vamos a poderla hacer de manera síncrona y de manera asíncrona. Ustedes recuerdan el año pasado cuando hemos estado conmigo también en el Comité de Educación Médica Continua, que hacíamos actividades de esa manera también, sincrónica y asincrónica, ¿no? Es lo mismo. Lo síncrono es, por ejemplo, con el Zoom, que se transmitía en tiempo real y pues los usuarios o los discentes escuchaban y podían preguntarle al ponente y respondía en ese momento, ¿no? Y lo asíncrono es lo que ya después quedaba grabado, por ejemplo, en YouTube y podían, a la hora que ellos tuvieran la posibilidad de revisar el tema, entrar y poder después dar su examen de una manera asincrónica, o sea, no al mismo tiempo. Bien, entonces igualito la telemedicina también tiene su enfoque de esa manera. Hay atenciones que van a poder ser, por ejemplo, directamente a través del Zoom también, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Por decir de una posta de un serumista, ¿no? Que tenga un problema dermatológico o que tenga alguna sospecha de dengue, por decirlo así, no tiene pruebas y quiere consultar con el infectólogo que no hay a su alrededor ni en su región, entonces va a poder hacer una telemedicina síncrona, una teleconsulta, y se enlaza con un especialista, por decir, ¿no? De Loaiza, que tiene sus dermatólogos y que va a ser de teleconsultor y le puede resolver las dudas, ¿no? Y la parte asíncrona, pues dejan su consulta y esperan a que el especialista pueda llegar, digamos, un viernes y revisar todas las teleconsultas asíncronas que le hayan hecho y va a poder, pues, responder de manera no en el mismo tiempo, sino diferida esta situación. Más que todo eso se refiere a toda esta resolución ministerial. Luego tenemos de aquí, teleorientación y telemonitoreo. Hasta este momento que estamos con esta teleorientación y telemonitoreo, estamos hablando del 31 de marzo de 2020. A ver. Ajá, 31 de marzo de 2020. Hasta este momento, por si acaso, la definición de la teleconsulta todavía era aquella que un médico le realizaba a otro médico por el caso de un paciente. Es decir, no se permitía que un médico atienda directamente al usuario sin haber un intermediario que también sea un personal de salud. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, esta resolución ministerial del 31 de marzo que nos habla de teleorientación y telemonitoreo, ¿no? Ahí sí le va a dar un enfoque en el cual con la teleorientación va a poder un personal de salud o un médico específicamente nosotros brindar directamente una atención hacia el usuario ya sin intermediario. Claro que hay que tener el consentimiento informado, considerar la confidencialidad, etcétera, ¿no? Eh, consignar en la historia clínica, considerar el soporte informático, y aquí está la definición.
Teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC para proporcionar al usuario consejería y asesoría con fines de promoción, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades. Y el telemonitoreo, acá está. Sí lo ven, ¿no? Creo que sí. Sí. Lo pongo un poco más grande. Es la transmisión de información, ¿no?, de pacientes en cuanto a parámetros, por ejemplo, escala de Glasgow, radiografías, bioquímicos, estados generales, signos vitales, no sé, como medio de controlar a distancia la situación del paciente, signos vitales, monitorizar sus parámetros biométricos, suele utilizarse vigilancia intensiva y casos de cuidado domiciliario a pacientes crónicos, ¿no? Entonces, sin embargo, hasta aquí inclusive todavía estaba el problema de la prescripción de medicamentos. Entonces, nos vamos a la siguiente, que es, a ver aquí. Esta es una, ya estamos el 15 de abril de 2020, en la que ya aprueban la incorporación de los códigos de servicio 909 y 910, en el que 909, la teleorientación, y 910, el telemonitoreo, van a poder ambos prescribir y entregar medicamentos. Prescripción y entrega de medicamentos, ¿no? Esto bajo el documento denominado tarifario del SIS. ¿Ok? Entonces, ya esto va aumentando, vamos avanzando, y ahora vemos también el tema de prescripción. Bueno, acá ya se habla de unas cosas específicas para poder aterrizar un poco más el tema de la prescripción médica. Y aquí vemos en el último decreto legislativo 1490 del 10 de mayo de 2020, o sea, hace 5 días. Esto de aquí ha salido y ha generado también un impacto, porque es la ley, perdón, es el decreto legislativo 1490 que va a modificar la ley de telesalud. Y de esa manera podemos ver acá el objeto, ¿no? Dicta disposiciones determinadas a fortalecer los alcances de telesalud y modifica el artículo número 2 de la ley 3421, que es la primerita que revisamos, la ley marco de telesalud, y en el que dice que el ámbito de aplicación, ¿no?, ya va a ser a todo el sector salud, ¿no? Porque pues ahora también estamos en una época de pandemia en la que no se puede acceder mucho a lo presencial, ¿no? Entonces vamos a tener que recurrir a lo virtual. Y el artículo 3 nos dice que la ley marco de telesalud queda redactado conforme al texto siguiente. Artículo 3, para los efectos de la presente ley se entiende por, es decir, por favor no rayen, la telesalud es el servicio de salud. Bueno, esto casi no ha variado. Aquí donde está teleconsulta, esta es la teleconsulta. Eso, leámoslo bien, por favor. A ver, léanlo bien ustedes y nos podremos dar cuenta de que han cambiado algunas cosas. Gracias. Aquí cambia totalmente la perspectiva de teleconsulta, y desde el 10 de mayo de 2020 ya se le llama teleconsulta a la atención directa del médico al paciente. Es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de la salud, en el marco de sus competencias, usando las TICs, con fines de promoción, bla, 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 rehabilitación, cuidados, bla, 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 a la prescripción y demás disposiciones que determina el Ministerio de Salud. Y una persona usuaria, me había salteado esto, acá está. Y una persona usuaria, o sea, entre el profesional de salud y una persona usuaria. ¿Está bien? Eso no estaba definido así, la teleconsulta, en las anteriores normativas. Era pues antes una interacción entre dos personales de salud, ¿no? Uno quizá médico general y el otro médico especialista, pero ahora ya es directa. Prácticamente esto está autorizando a que se atienda de manera virtual, claramente, un médico a un usuario de manera directa. Bien, lo demás hay algunos cambios mínimos, pero más que todo eso es lo principal de
de esta última normativa que ha salido. El telemonitoreo también va a seguir como monitorización, seguimiento a distancia, ¿no? Y que ya va a hablar también del tema de la historia clínica, ¿no? Y si el caso amerita, según criterio médico, los parámetros biomédicos, se necesitarán medio de control de la situación de salud y se puede o no incluir la prescripción de medicamentos a criterio médico, ¿no? Y según las competencias de otros profesionales de salud, ¿no? Bueno, hemos decidido, acuérdense de los términos, teleconsulta, la teleinterconsulta va a pasar a ser lo que antes sería la teleconsulta, o sea, una relación entre dos médicos, ¿no? Por una especialidad u otra, se interconsultan una situación en la cual, pues, una especialidad le puede contribuir al manejo que está teniendo un médico tratante. Bien, sobre la prescripción de medicamentos en telemedicina, el profesional de salud habilitado podrá realizar en los servicios de telemedicina expresamente autorizado por el Ministerio de Salud. Ojo, aquí esto es importante, expresamente hayan sido autorizados por el Ministerio de Salud sus servicios de telemedicina, o sea, su unidad de telesalud, y el profesional de salud es responsable por la prescripción de medicamentos que realice cumpliendo las condiciones y restricciones establecidas por el Ministerio de Salud. La receta electrónica se incorpora a los servicios de telemedicina, ¿no? Y a la historia clínica electrónica, que bueno, también al momento no está implementada en todos lados, ¿no? Como herramienta tecnológica que permite comunicar mediante las TIC la prescripción a los pacientes, y bueno, lo demás habla también en torno a las IAFAS y los aseguramientos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que teníamos que repasar, ¿no? Porque todo está escrito en estos decretos y resoluciones, que ya les he pasado al grupo de Telegram, estamos revisando las preguntas. Dice, ¿cómo se realizaría la prescripción y cómo se validarían las recetas en la farmacia? Bueno, explícitamente lo que está allí escrito nos habla de receta pues configurada, ¿no? Una receta monitorizada, electrónica, en la cual pues no es simplemente que nosotros le podamos dar una receta en una foto, ¿no? Sin embargo, pues también esto justamente era lo que peligraba, ¿no? Aquí vean, ¿ves? La prescripción de medicamentos profesionales solo podrá realizarse en los servicios de telemedicina cuando expresamente hayan sido autorizadas por el Ministerio de Salud, ¿no? La receta electrónica nos habla, ¿no? Mientras no haya también esta receta electrónica, en teoría no está explicitado que podamos prescribir, ya que nosotros podemos pues tener un riesgo allí, ¿no? Yo diría de que podamos atender, sí, pero el tema de la receta o la prescripción va a tener que ser algo muy limitado y cuidadoso de acuerdo a la patología, por ejemplo, preferiblemente en enfermedades crónicas que ya se conoce los medicamentos que usa el paciente. Pues yo le puedo prescribir al paciente un metamizol, por ejemplo, y puede ver o leer un metronidazol y se va a confundir y se puede tener algún problema, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones siempre todavía va a quedar en un vacío en el cual no podamos totalmente hacer uso de ella, ¿no? Sin embargo, esto tiene que regularse, ¿no? A medida que van pasando estas resoluciones, que como ya ven, es hasta el 10 de mayo, van a tener que salir más dispositivos legales que justamente permitan o aterricen o limiten este tipo de situaciones para que podamos pues hacer un buen uso y no un abuso de justamente este tipo de herramienta que nos es tan útil y que por supuesto la vamos a necesitar todo el año y en adelante, ¿no? Ok, al doctor se le había desactivado el audio, ahorita lo vamos a poner. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el proceso para pedir la autorización del MINSA para la prescripción de medicamentos? Ya. Ahí como vieron, había una activación de códigos, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el tema? 146, aquí. Ya, ya está codificado. Existe y ya se utiliza en algunos lugares, ¿no? Pero estos lugares pues tienen su unidad de telesalud, tienen sus médicos que se están dedicando a esto y justamente se tiene que cuantificar, medir este trabajo, ver la cantidad de pacientes que se está atendiendo
Y por supuesto ahora también el tema de medicamentos, ¿no? Cuando se codifica con el 909 y el 910 la teleorientación y la telemonitoreo con prescripción de medicamentos, nos está dando la posibilidad de poder prescribir. Sin embargo, para poder tener esto, primero debemos tener a la IPRES con capacidad de poder atender en telesalud, porque así nomás de frente tampoco se puede, ¿no? Tiene que haber una justamente coordinación con la DIGTEL, que es la Dirección General de Telesalud, Urgencias y Referencias, si no me equivoco, y pues autorizar a la IPRES, al hospital o al establecimiento de salud al que pertenezcan, para poder hacer uso de este tipo de herramientas, ¿no? Dice, ¿esta normativa aplica solo para el MINSA o también es salud e instancias privadas? Ya, esto justamente voy a activarle el audio al doctor Felipe para que nos ayude con esto. Sin embargo, pues eh, es importante saber de que lo que salga en las resoluciones ministeriales, de todas maneras, siempre va a ser en decretos, resoluciones, el ámbito de aplicación comprendiendo justamente a prácticamente todo el país, ¿no? Recuerden que el MINSA es el ente rector de todo el sistema de salud, incluyendo a sanidades, privados, salud, etcétera. Y se tienen que alinear a estas disposiciones. Justo nos hacía la pregunta de que esto explícitamente, pues, como dice el Ministerio de Salud, ¿no? Algunos pensamos de que solamente se aplica al MINSA, pero ¿cómo queda la legislación para salud, clínicas, no sé, Fuerzas Armadas, los médicos que atienden, ¿no? En la Policía Nacional, etcétera? Debería ser de aplicación general, ¿no? No podría haber un ámbito discriminatorio, ya que eh, eso es lo que se profesa en la norma, ¿no? No solamente la ley es para uno, sino para todos. Entonces, si bien va dirigida al sector público porque es el que administra el Estado, pero debe ser de aplicación general, o por lo menos están sujetos los demás a poder realizarlo sin ningún problema, ¿no? Creo que acá también está, ahora sí aclarado este asunto, que es en la última del 10 de mayo, miren, aquí, 10 de mayo de 2020, como dice el doctor abogado Felipe Salas, Claro. eh, artículo 2, modificación del artículo 2, dice ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la presente ley comprende a todo el sector salud, ¿no? O sea, estamos hablando de todo aquel que se dedica a la salud, no solamente el MINSA, ¿no? Sino Claro, de salud, clínicas, los que están en las Fuerzas Armadas y Policiales, etcétera, ¿no? para complementar, una resolución ministerial es una norma aprobada por un ministro de Estado respecto a políticas nacionales y sectoriales a su cargo, o sea, a nivel nacional, no a ciertos sectores, sino para todos, ¿no? Claro. Ujú. Perfecto. ¿Cómo se manejarían de la misma manera las órdenes de exámenes auxiliares? Ya, esto también no está, por ejemplo, explicitado, ¿no? No hay nada que lo ponga ahorita explícito y también es algo que se va a tener que regular, ¿no? Porque de todas maneras hay pacientes que vamos a necesitar justamente sus controles y seguramente ya se le dice, tiene que venir al hospital y ahí en el hospital se le solicita, ¿no? Pedirle de frente a darle, por ejemplo, una indicación verbal no le va a servir mucho, o bueno, al menos para que esté informado, ¿no? Pero al momento de venir a ejecutar todavía no se va a poder alinear el hospital a que le han dado una orden magnética o virtual del examen auxiliar, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Sin embargo, hay algunos establecimientos que ya están implementando la historia clínica electrónica y que de esa manera sí se va a poder, pues, tener la interacción de todo, ¿no? Por eso la interoperabilidad en la que van a poder enlazar tanto los resultados de exámenes, le pueden enseñar, por ejemplo, a través de una transmisión por Zoom, por ejemplo, ¿no?
sus resultados, su radiografía, su tomografía, explicarle bien la receta, ¿no? Entonces, una vez que lleguemos a este tipo de situación, obviamente vamos a evolucionar y vamos a mejorar mucho en el sistema sanitario, ¿no? Porque ya ven pues que mientras no haya una historia clínica electrónica, todo está pues un poco dispersado y no integrado, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho una vez que esté implementado totalmente, ¿no? Um, para telemedicina, ¿es obligatorio tener una IPRES física? Sí, hasta el momento. Eh, se tiene que contar con la IPRES física y su RENIPRES, tiene un registro nacional de IPRES, ¿no? Y inclusive hay que cambiarlo, ¿no? Esa RENIPRES hay que, a la IPRES, el paso es a primero gestionarle su característica nueva de poder atender con telemedicina, ¿no? O sea, va desde una IPRES física hacia una IPRES virtual. No hay todavía una IPRES exclusivamente virtual y que no tenga nada físico. Claro, en otros países hay IPRES virtuales, ¿no? Lógicamente, las cosas no son lo mismo en todos los países, ¿no? Cada país tiene su legislación e inclusive, recuerden, el año pasado mismo hubo una eh, investigación o apertura de procedimiento ético disciplinario a algún médico que justamente salió en publicidad hablando de la televideollamada, algo así, ¿no? Entonces, pues, recordemos para esto que hay 4 fueros en los cuales nos pueden perjudicar a un médico. Uno es el penal, que nos buscan que vayamos a la cárcel; otro es el civil, que nos buscan una indemnización monetaria; otro es el administrativo o laboral, que se relaciona a nuestro trabajo, al hospital, etcétera; y otro es el fuero ético. En el fuero ético es exclusivamente del colegio médico. Y allí pues se evalúa, por ejemplo, las denuncias que le hacen a los médicos, ya sean de un usuario, un paciente familiar o de otro médico, pero el denunciado es el médico, y que en esa situación se evalúan si es que ha habido infracción de artículos del código de ética, del reglamento, del estatuto, de las normativas del colegio médico. Para el año pasado, y bueno, hasta ahora en realidad, esto no está contemplado, la telesalud, dentro del código de ética ni de los reglamentos y estatutos del colegio, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien dice, como hace 10 años, el doctor, bueno, esto lo siguen diciendo, ¿no? Ni siquiera me ha tocado, ¿no? Ni siquiera me ha examinado, no se ha acercado a mí, no me ha puesto la mano encima, no me ha tocado el abdomen, y sin embargo me ha dado esta medicina que me hizo mal, y mire, lo denuncio. Entonces, esta figura está contemplada, por ejemplo, dentro del Código de Ética último, que es el 2007, falta actualizar, ¿no? En la que obviamente no contempla esto, y en ese sentido pues estaríamos un poco desprotegidos, ¿no? Por eso es que justamente en el Colegio Médico se está buscando actualizar las normas, como el estatuto, como el código de ética, ¿no? Para que ahora ya no estén desprotegidos estos médicos que van a hacer también telesalud, porque si no van a tener que entrar un montón de denuncias porque no le ha tocado el médico, ¿no? Y que solamente lo ha visto de lejos y que por una computadora, ¿no? Salen por ahí los memes que ponen el estetoscopio en la pantalla, y entonces esas situaciones pues justamente tenemos que empezar a regular también desde el Colegio Médico para su actualización, ¿no? Entonces, de esta manera, recordemos que el Perú es conservador. El Perú todavía tiene una eh, tendencia a lo clásico, a lo estándar, a lo antiguo, ¿no? Entonces, inclusive esto de la telemedicina ahorita ha crecido y ha aumentado la necesidad porque estamos también en la pandemia, que de no haber sido, creo yo, por ella, también estas resoluciones ministeriales que han salido desde marzo no hubieran tenido tanta velocidad, ¿no? Y justamente pues ha costado y siempre es difícil entender este tipo de situaciones. Hay otros países en los que, por ejemplo, hay un link, dejas tu consulta y después te responde un médico, ¿no? Hasta por un simple texto, ¿no? Pero tampoco pues podemos llegar a eso, o sea, no extrememos, ¿no? No podemos dejar que eh, se permita, por decir, que el acto médico sea simplemente un intercambio de 2 textos, ¿no? Que no puede ser tampoco, porque no es así tan simple la medicina,
pero tampoco podemos llegar al otro extremo de prohibirla o de simplemente evitar de que se haga esto, porque esto va a caer, esto simplemente es algo que va a darse porque es la evolución, ¿no? Sin embargo, pues todo debe ser con su respectiva normativa, limitaciones, aspectos éticos, normativas legales que debamos conocer e interpretar justamente para poder aplicarlo adecuadamente. Otras preguntas dicen, en pacientes asegurados de sí se debe llenar los FUAs, que además requieren de firmas correspondientes. Claro, claro, justamente, ¿no? Eh, los registros y las hojas GIS, por ejemplo, eh, se tienen que aunar a que reconozcan este tipo de atención. Así como hay los 20 pacientes de la hoja GIS que uno atiende, por decir, en un consultorio, tiene que haber un registro de los pacientes atendidos por teleconsultas, telejuntas médicas también hay, ¿no? Y pues también teleorientaciones, telemonitoreo, etcétera, que va a tener pues justamente que ser registrado, ¿no? No solamente para que sea pagado, sino para que sea consignado en las historias clínicas, para que se haga un seguimiento adecuado, y todo ello pues va a tener que todavía traer muchos más decretos y resoluciones ministeriales, ¿no? Ujú. Doctor, Um, sí, este, sí, doctor, veo que hay un poco de confusión para entender lo que es la telesalud y la telemedicina. No sé si usted me corrige, pero me parece que la telesalud viene a ser la información o la comunicación que existe entre médicos que se consultan entre ellos, dígase, y que están distantes entre especialidades, ¿no? Y no, la no, 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 telesalud, no, no. ¿no? No es así. La telesalud es el marco de todo. O sea, digamos, por eso se llama ley de telesalud. La ley de telesalud, Perfecto. como justamente lo mencioné hace un momento, comprende, ¿no?, a todo lo que es atención a distancia o interacción a distancia para, utilizando las TICs para el tema sanitario. Ya, telesalud. Y dentro de la telesalud, Ujú. un brazo es telemedicina, que es las prestaciones de atenciones, por ejemplo, atenciones médicas, por ejemplo, ¿no? Otro brazo es telecapacitaciones en salud, ¿no? Ya. Otro brazo es teleinformación, educación a la comunidad, ¿no? Que Ujú, son charlas preventivas, como por decir, cómo prevenirte del COVID, ¿no? Cómo prevenir ujú, contagios, ¿no? Y se da una charla para toda la comunidad, ¿no? Telegestión para poder hacer las implementaciones, organizaciones y control de los diferentes IPRES a nivel de sus jerárquicamente distribuidas locaciones, ¿no? ujú. Y todo ello pues está dentro de la telesalud. O sea, la telesalud es lo grande, digamos, así que comprende a En todo, general. y la telemedicina es Ajá, una parte de la telesalud nada más, ¿no? ya. Esa es la situación. Y la teleconsulta ahora ya es una atención de un médico hacia un usuario de salud, ¿no? Cuando se refieren a teleconsulta, cada profesional, de acuerdo a su especialidad, podrá hacer esto, como se interpreta en el ámbito de su competencia. Ah, ya, Bueno, ya. ahora como lo estamos viendo, sí, ¿no? Un profesional podría brindar, de acuerdo a su especialidad, obviamente, ¿no? Una atención directa a un usuario que la solicite, ¿no? Está prácticamente autorizándose en el último decreto que hemos leído del 10 de mayo. Se necesita ahorita es adiestramiento, paciencia, ¿no? Y justamente pues no abusar, porque ojo, si nosotros mismos empezamos a abusar de esto que se nos está concediendo, vamos a traerle perjuicios a la telesalud en general, ¿no? Y después van a decir, miren, pues, ¿no? Van a decir, miren cómo se ha permitido esto y mira lo que pasó ahora. Le dijeron tal cosa, el paciente hizo otra y esto es lo que produce la telesalud. Entonces, no creemos esos precedentes de malos manejos por simplemente, pues, hacer una consulta así efímera, ¿no? Esa transmisión de la información, del adiestramiento, de la explicación a nuestros pacientes, siempre tiene que ser no de una sola foto, videollamada, correo, ¿no? Entonces, por delante de todo, creo que prima la relación médico-paciente. Y creo que la parte virtual está supliendo en este momento, por ejemplo, de pandemia, la necesidad presencial de una atención física.
Sin embargo, totalmente consciente debemos ser de que no va a equipararse a una atención presencial. Nunca va a poder la consulta médica virtual tener la misma capacidad de, por ejemplo, de diagnóstico en un caso complejo, de interacción con el paciente, de examinación, hasta de la propia prescripción, ¿no? Entonces, tenemos que abordar justamente las limitaciones del caso. Hacer estas resoluciones ministeriales, estos decretos, va a repercutir y más aún en esta época en la que tenemos que justamente protegernos. Y también válida la pregunta en el sentido de que esto nos llama obviamente también a que cuando ustedes hagan una teleconsulta, traten de grabar todo, pero por supuesto pidiendo permiso también al paciente, que eso también a veces viene en el consentimiento informado, ¿no? Dependiendo del lugar, dicen consentimiento informado para la teleconsulta, se permite la grabación, ¿no? De que vamos a examinarle, vamos a preguntarle cosas, puede ser que se colinde con la intimidad, ¿no? Porque a veces temas ginecológicos, etcétera. Entonces, todo ello pues debe tratar de quedar registrado, ¿no? Imagínense si empiezan a hacer consultas diarias de esta manera con su hospital, y van a tener todo grabado y van a poder tener, digamos, estas pruebas para poder defenderse en cuanto, Dios no quiera, suceda algún tipo de complicación, a veces es difícil, ¿no? En teleconsulta se puede prescribir medicamentos, bueno, eso sí ya lo hablamos. ¿Se podría prescribir medicamentos por telemonitoreo? Sí, en pacientes crónicos justamente hablaba aquí en el telemonitoreo, a ver, el telemonitoreo era esta de acá, creo. Sí, ya. Aquí, ¿no? Código 910, telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos, ¿no? Claramente escrito, ¿no? Explícito. Entonces, pues, en efecto, el común denominador, digamos, de todas estas resoluciones, de todos estos decretos, es el avance, ¿no? No voy a decir permisividad, sino el logro de que la telesalud y la virtualización de la medicina siga avanzando, lo cual no es malo, pero con sus limitaciones, con sus reglamentos, con las cosas claras, ¿no? Porque justamente como lo menciono, pues puede todavía tener algún tipo de complicación, ¿no? Que pudiéramos lamentar después por no haber tomado las medidas del caso. Voy a copiar de nuevo este mensaje para poder trasladárselos y puedan entrar al grupo de la Defensoría para que nos dejen también sus consultas. Si algo les puedo aconsejar con respecto a los avances de telesalud, es justamente que mejoremos cada uno de manera personalizada esas atenciones para dejar una satisfacción en el usuario evidente, demostrable, irrefutable, ¿no? Porque las mínimas deslices en eso pueden traernos complicaciones serias. Las últimas preguntas dicen, ¿qué tiempo se tiene para mantener las grabaciones de las consultas? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya un poco la parte tecnológica. Ustedes saben que, por ejemplo, ahorita una cuenta gratuita de Zoom te deja 40 minutos para utilizar, ¿no? Libres y de ahí se apaga, ¿no? Puedes volver a entrar después, pero son cuestiones ya de cada situación, ¿no? Oficialmente dentro de lo que es una, una teleconsulta, por ejemplo, no ha salido, ¿no? Ahí está ya la definición de teleconsulta, pero no te dice, por ejemplo, si se considera teleconsulta la que ha sido por 1 minuto, o por a partir de 10, no sé, ¿no? O que haya pues habido un intercambio de palabras durante un cierto tiempo o de cierta calidad o en la que pues, se hayan preguntado ciertas cosas, ¿no? Entonces esas cosas todavía faltan justamente especificar y creo que sería muy importante ver este tipo de progreso en los días venideros o en los meses sucesivos, ¿no? ¿Podrían pasar modelos de consentimientos informados para las teleconsultas? Ya, buscaremos y lo pasaremos al grupo de Telegram. Sí, sería importante. Ahí está el doctor Guémez, un saludo.
hay algunos consentimientos informados que existen en otros países muy interesantes. El propio consentimiento informado del MINSA, que es para o que era para la teleconsulta anterior, que era con médico, implica varios procesos, no es solo un documento, inclusive son varias cosas que se tienen que firmar previo a eso, pero hay pues justamente este molde, este formato que se puede replicar, ¿no? Nos dijeron que el consentimiento informado es para procedimientos y dado que en teleorientación no atendemos emergencias ni procedimientos, no necesariamente se necesita consentimiento informado escrito y se da por hecho que al llenar el pedido ha aceptado. El tema es que acordémonos de que eh, aquí, por ejemplo, estamos hablando ya de la teleorientación y el telemonitoreo con prescripción. Telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos. Entonces, ya no es que la teleorientación es pues solamente una orientadita, ¿no? Sino que te está dando medicamentos o te está indicando, como lo vemos ahí escrito en la norma, ¿no? Entonces, por allí tiene que protegerse como consentimiento informado. Por otro lado, contando un poco la historia, eh, cuando todavía teleconsulta significaba una interacción entre un personal de salud y otro, ¿no? Por ejemplo, un médico general con un médico especialista, y no se aceptaba que el médico de frente atendiera al usuario solo, ¿no? Esto hasta hace poco, ¿ya? Pues el término de teleorientación fue justamente para permitir esa interacción directa entre el usuario y el médico, pero sin mayor característica de una consulta médica, ¿no? Entonces, después esto cambia y ya cambian los términos, la teleconsulta se vuelve directa entre médico y usuario, recién ahorita, el 10 de mayo, ¿no? Y pues ya la teleorientación como que queda también para un tema alterno como parecido a una teleconsulta, porque inclusive tenemos aquí que ya tiene prescripción, salvo que, por ejemplo, el próximo mes salga de que ya la teleorientación va a ser solamente una información, un pase de información y no va a implicar la prescripción. Y que la prescripción la van a pasar exclusivamente a la teleconsulta. Ahí sí, ¿no? Entonces ahí sí ya teleorientación ya no necesitaría pues un consentimiento informado, ¿no? Entonces todo esto es evolutivo, ¿no? Y como vemos, están cambiando los términos y pues hay que seguir la normativa, estar al día con esto. Probablemente vayan a haber cambios también en las próximas semanas, estaremos informando. Y pues al momento actual como está allí, telemonitoreo como lo ven en esta resolución jefatural 033 del 14 de abril, todavía la teleorientación entrega prescripción de medicamentos y telemonitoreo también, y pues hay que tener cuidado con ello, obviamente, ¿no? Listo, entonces, bueno, sí, hay algunos que han podido ingresar un poco tarde, pero bienvenidos sean y esperamos encontrarlos la próxima semana. El consentimiento informado puede ser grabado, ¿ah? Sería un buen aporte en realidad, ¿no? Hasta inclusive de mucho mayor quizá valía una grabación aceptando tales cosas habladas que una firma. ¿Qué opinas, doctor Felipe, con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, reemplazar un consentimiento informado firmado, por ejemplo, para recibir unas dosis de medicamentos inyectables, no lo sé, por un consentimiento verbal, pero grabado a través del aplicativo que tenemos, ¿no? ¿Cómo está en el tema de la valía que tiene eso a nivel jurídico? Claro, lo que he visto en la norma es que te piden el consentimiento firmado, ¿no? Ujú, Pero debería ser, si vamos a entrar en el mundo virtual, como está pasando justamente ahora con los litigios, por ejemplo, en los que se están dando hasta juicios de manera virtual, el fiscal se pone su cinta de fiscal en su casa, en su sala, y sale a litigar, igual que el abogado, y el juez en su casa, y el juez resuelve desde su casa, ¿no? Entonces, ujú. en la medicina también tenemos que trasladar eso, en el sentido de que no resultaría idóneo que esté firmando un documento y trasladando a la institución correspondiente, ¿no? Cuando podría hacerlo de manera virtual, así evitan el contagio y todas las situaciones que se están dando con el COVID, ¿no? Entonces, Ujú. considero yo que debería implementarse ese consentimiento verbal que debería ser grabado, ¿no? Y debería darse cuenta, pues,
al instituto de salud correspondiente, ¿no? Interesante, ¿eh? Por ejemplo, podríamos ahí intentar desde la Defensoría quizá sugerir, ¿no? A medida de proyecto de ley o a el equipo del Ministerio de Salud que implemente algo así, ¿no? Y quizá veamos estos cambios en los próximos meses, ¿no? Sería algo muy interesante, claro que sí. Claro. Dicen, si una receta es netamente para problemas de la capa simple, se puede emplear un código QR para que en una farmacia privada puedan despachar. Ah, bueno, ya ahí estamos evolucionando más rápido, ¿no? Sería interesante, claro que sí, ¿no? Bueno, habrían eh, muchas, mucha ayuda para un sector de la población de la gente. Recuerden de que no todos tienen, digamos, smartphone y que no todos tienen eh, ¿qué le puedo decir? La facilidad para utilizar los códigos QR, ¿no? Es más, hasta ahorita hay mucha gente que no conoce los códigos QR, ¿no? Ujú. Siempre esto tiene que ser universal, generalizable y con accesibilidad para la mayoría de la población del Perú, ¿no? Poco a poco yo creo que vamos a ir también llegando a este tipo de situaciones, pero al momento todavía no está disponible así. MINSA tome en consideración todos los procesos, no sé si los cambios traen retraso o un buen cambio. La directiva, por lo que pude revisar, tiene muchos anexos donde hay un formato de telemonitoreo donde el médico llena, se consideran medicamentos, diagnósticos, etcétera. Sería bueno que un médico valore antes de sacar una directiva. Gracias por la excelente ponencia. Muchas gracias. Bueno, sí, es un comentario más que una pregunta, ¿no? En esto, pues, como en todo, hay una percepción de que, por si acaso, no es que solo los médicos pueden hacer telesalud. Recordemos que dentro de lo que marca la telesalud incluye a todos los trabajadores de salud, inclusive, por ejemplo, cuando la teleconsulta se denominaba entre un profesional o entre un personal médico y otro, lo hacía a veces un técnico hacia un médico, porque no había pues en la posta o en el centro médico o en el policlínico, o una licenciada en enfermería, ¿no? Entonces, el equipo completo creo que es importante ensamblarlo, ¿no? Cada profesión tiene sus limitaciones, por supuesto, las cuales deben respetarse en todo momento siempre, ¿no? Pero esta telesalud no es solo para médicos, esta telesalud es para todos y que justamente pues los médicos aprendamos a liderarla de manera adecuada, distribuyendo los recursos de manera específica según las competencias de cada carrera, ¿no? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. En todo caso, todavía falta una reglamentación para el último decreto legislativo sobre los alcances de la telesalud. Bueno, todavía falta bastante en realidad, ¿no? Estos avances, lo impactante es que ya se pueda atender de médico a paciente directo, ¿no? Ahora lo que viene con respecto a regular la receta, regular los exámenes, regular las limitaciones, el consentimiento informado, todo ello, ya va a tener que caer pronto, ¿no? Va a tener que llegar, porque justamente pues todo el año vamos a tener este tema de las limitaciones presenciales en los hospitales y que justamente ni van a poder ir los pacientes ni van a querer ir tampoco, ¿no? Entonces, justamente esto pues tiene que tomarse unas medidas de implementación reglamentada, ética y correcta de todos estos aspectos legales y médicos directamente en la telesalud, ¿no? Entonces, Doctor, bueno, ya. Sí, 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 Felipe. sí, doctor, justo para complementar esa pregunta, es muy importante y muy certero lo que dice el doctor que hace la pregunta respecto a la reglamentación, porque sí es sumamente necesario para la telemedicina poder generar una reglamentación en el sentido, por ejemplo, de lo que vemos habitualmente en la Defensoría del Médico, ¿no? Las denuncias penales por falsificación de documentos, justamente porque falsifican certificados médicos, recetas, médicos que suplantan a otros, o sea, supuestos médicos que utilizan las firmas de otros, ¿no? Como vimos el que capturamos en Miraflores con conjunto con la policía, ¿no, doctor? ¿Se acuerda que él utilizaba la firma de otra doctora? Entonces, Ujú. si eso se daba en una situación natural, en esta situación de estado de emergencia en la que se van a utilizar virtualmente documentos escaneados o de otra forma, obviamente van a ser más fáciles o más vulnerables de poder ser, digamos,
trucados, ¿no? Falsificados. Entonces, tiene que haber una reglamentación específica en que garantice al médico que no se utilice más esa receta, ¿no? por supuesto, Esa así receta, es. esa prescripción. Sí, imaginémonos, ¿no? Después con los descansos médicos, ¿no? Los certificados, claro, por supuesto. Todo pues tiene, ¿no? Su parte negativa, ¿no? Entonces, esa parte negativa hay que controlarla lo más posible sin que llegue a convertirse en una burocracia, pero que colaboren pues todos los participantes, ¿no? De esta telesalud, ¿no? Porque justamente pues de esa manera vamos a poder evitar problemas legales, ¿no? Denuncias y justamente pues castigos o sanciones de las entidades que nos vigilan y que a las cuales nos debemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí le estamos repitiendo el mensaje con eh, los links del grupo Telegram de la Defensoría, donde hemos compartido todas estas resoluciones ministeriales, y también la casilla electrónica donde pueden poner ahí dar un clic y pueden consultarnos y les asignamos al abogado especialista en la materia de su consulta para que les pueda asesorar en el problema que, bueno, ahorita están abarrotados de problemas todos los colegas a nivel nacional por la falta de PPs, los trabajos, los terceros, todo, ¿no? Entonces, la Defensoría del Médico está ahí para ayudarles, cualquier cosa estamos en comunicación a través del grupo Telegram también. Les habló Leonel Yaxa, director de la Defensoría del Médico, y Felipe Salas, abogado penalista de la misma. Muchas gracias con todos y pues nos vemos la próxima semana, probablemente martes a las 6 de la tarde con el tema de levantamiento de cadáver a nivel de COVID. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.